Buenos días, sed bienvenido. Hoy tenemos las consultas que con 4 líneas mutantes han de llevarnos al complementario terminal, hesagrama número 48, arquetipo del pozo. El pozo alude a los elementos fundamentales de la existencia, el agua. No es un bocadillo, como suelo decir, ni tampoco es un sofisticado condimento, pero es la base de la alimentación vegetal, animal y para la elaboración de cualquier otro producto. Esto en términos concretos, en relación a las personas y el contexto y fundamentalmente al consultante, quiere decir que debe saber desenvolverse en base a los fundamentos, no pedir peras al olmo, no estar en un contexto y preguntar acerca de cosas sofisticadas o fuera del contexto fundamental. Torno al pozo, agua. Y es más, hay también que tener una medida para no quedarse corto en lo imprescindible y tampoco pasarse como arrojar el cántaro desconsideradamente por el brocal, queriendo obtener del entorno algo de manera precipitada y se rompe el cántaro contra el brocal. De manera que, perdón, ni corto ni largo, en lo elemental hay que saber conformarse. Tiene un sentido también de exhortación, como suelo decir, el agua no se le niega a nadie. Este es el que vamos a tener como complementario terminal y empezamos nuestro elaboramiento de consulta pues a partir del hesagrama del porte, que indica en términos concretos para el consultante pues la manera adecuada de poner el pie en el mundo, siendo el consultante y su pregunta la parte más frágil, que va a poner el pie en un mundo muy complejo y antiguo, que ya tiene normas muy establecidas y hay que escrutar con ojo avizor y profunda reflexión dónde se puede uno situar en relación a lo que pretende sin que las leyes del mundo por adelante pues lo revoquen, como el tigre revocaría a la imagen delicada de la frágil doncella, que es la imaginería, y el texto tradicional va entrando en el mundo o detrás del tigre. Dentro de este contexto, eh, muta la línea primera al hexagrama 6, la tercera al hexagrama 1, la cuarta al 61 y la sexta al 58. Pues bien, entramos con el porte en el mundo, el consultante con el objeto de su pregunta. El texto oracular le dice: si con porte sencillo te logras aceptar andando, conformándote con lo que te va saliendo al paso, lograrás evitar llevar el conflicto a extremo y ni siquiera entrar en él. El conflicto es el transicional que moviliza la mutación de esta primera línea, cuyo texto fundamentalmente dice: un conflicto lo mejor es no tenerlo y si se ha entrado lo mejor es salir de él cuanto antes. Porque las partes implicadas en el conflicto, que tienden por naturaleza de manera divergente, el cielo suele estar arriba y tiende hacia arriba, que es el trigrama superior, y Can, el agua, tiende hacia abajo de la misma manera. Sin embargo, esto retraído al ámbito del mundo humano, cada una de las partes cree tener toda la razón cuando obviamente no comprende las partes en el contexto general. Así que lo mejor es no tener conflicto y evitarlo. Y es lo que va a hacer el consultante si toma buena nota de este consejo: conformarse con lo que le va saliendo al camino.
en este hexagrama que está en consonancia con el momento en el Tao, en relación al consultante y su consulta. La línea tercera, que muta y lleva el hexagrama 1, pues le dice al consultante, aquí tenemos las fauces del tigre. Y le dice al consultante, antes de arremeter sin comprender bien, sin propio arrope de elementos suficientes de conocimiento, es temerario, el tigre te va a revocar todo tu proyecto. Pone delante esta mutación al hexagrama el número 1 como transicional para que antes de entrar en la boca del tigre, compruebes si en tu propósito y en ti mismo y en relación al proyecto tienes la mayor elevación ética posible que requiera su contexto, si vas a ser capaz de proveer la demanda para su equilibrio permanente en justicia, si eso lo vas a hacer cuando estás ilusionado y cuando algún desencuentro puntual de la vida, algún devenir, te viene y oscurece tu ánimo, también deberás proveer conforme a los principios más elevados y conforme a la constante previsión de justicia, y además debes estar abierto para las distintas demandas. No es lo mismo la demanda de una criatura de 5 años que de una de 25, y debe estar abierto obviamente a sus requerimientos. La línea cuarta, que muta dentro de este contexto también, y que ya es la primera del trigrama superior, habiendo asimilado el consultante los anteriores dictámenes, dice, bien, esta tesitura ya es como para poder pisar la cola del tigre, obviamente, con cautela y circunspección, pero como este tigre que te está destinado en este momento puntual, puedes pisar la cola del tigre, siempre que en relación a lo que compete ver en estos momentos o hacer, tengas la capacidad de abrirte para poder analizarlo con serenidad y profunda reflexión, como indica el hexagrama 61, la verdad interior, abierto de prejuicios, para analizar y asimilando como propio. Entonces, una vez así, sí que podrás dirigirte al entorno de una manera transformadora. La línea sexta dice, así como te haya ido hasta este momento, esta es la línea culminante del porte, así como te haya ido hasta el momento con el asunto de que te ocupas o de que pretendes ocuparte, así es de esperar que te vayas. Y ve a regenerar con el arquetipo que te muestra esta mutación, que es el 58, lagos que reposan unos con otros, capacidad de regenerar con quién, con los pares electos, que en un momento determinado pues ya están probadas muestras de que nos podemos servir recíprocamente. De manera consultante que ni corto ni largo de entre los elementos de lo comunal. El siguiente arquetipo que nos encontramos en el eslabonamiento de hoy se corresponde con el hexagrama número 12, arquetipo de la desconexión. Cielo y tierra no tienen intercambio de elementos efectivos, tienden cada uno conforme a su naturaleza, el cielo hacia arriba y lo vulgar viene ascendiendo. La actitud requerida para un noble comportamiento en tales circunstancias, antes que enredarse con el vulgar, aunque tenga que padecerse de ciertas carencias y soledad, es buscar amparo la, en la profundidad esencial del ser noble. Dentro de este contexto, la línea segunda lleva al 6, la tercera al 33, la cuarta al 20 y la sexta al 45.
La segunda línea dentro del contexto de desconexión, el texto le dice al consultante, al vulgar le vendría estupendamente la colaboración del noble, pero el noble no profundiza el conflicto. Sagrama transicional 6, eh, colaborando con el vulgar, sino que lo evita absteniéndose de esos ofrecimientos por tentadores que puedan parecer. La línea tercera continúa a la segunda, le sigue hablando al consultante, dice, es más, cuando, en cuanto veas aparecer tus propias deficiencias, como lo que te promueve internamente un sentimiento noble, deberás saber apartarte de tus propias vulgaridades, sean presentes o provengan del pasado. Este retirarse viene promovido por el arquetipo 33, que es transicional de esta tercera línea de mutación y que representa la capacidad del noble de avisorar nada más los primeros barruntos de lo vulgar para saber tomar mayor altura espiritual y quitarse de en medio. La cuarta línea, que también muta y ya es primera del trigrama externo, habiendo el consultante asumido los anteriores dictámenes, pues ahora la cuestión es que el texto tradicional lo tiene designado por el cielo para, para bien propio y para bien de los suyos en una situación diferente, con una advertencia importante. Aunque la característica es que el consultante tiene estas condiciones, debe tener buen cuidado de no adjudicarse un destino que no sea una usurpación, que sea una realidad consustancial con su propio ser y su compromiso de eticidad y de principio, y entonces podrán gozar del sentido de abstenerse tanto él como las personas que dependen de él. La línea, esto nos lleva a la cuarta línea, sitúa este transicional, esta línea de la cuarta línea, perdón, de la cuarta línea lleva el hexagrama número 20 como transicional. Y este 20 está convirtiendo al consultante en un mediador entre el cielo y la tierra, un sacerdote, un rey, un director de orquesta, que depende de la partitura de arriba y que no va a confundir a la orquesta proveyendo unos medios inadecuados. El texto le dice al consultante que se ha ofrecido, que ya se ha hecho la ablución, pero que ahora es el momento de mayor seriedad por cuanto hay que ofrendar el sacrificio. Bien, dicho esto, la línea sexta también muta y lleva al hexagrama 45. Y como estamos en un contexto de decadencia general, de la que de algún modo está inmerso el consultante, pues el texto le previene, dice, la paz, dejada a su inercia, decae en decadencia. La decadencia, dejada a su inercia, no se convierte en paz. De manera que en este último eslabón, alto eslabón, se requiere el vuelco de las condiciones decadentes del propio consultante para generar un sacrificio por el colectivo general al que se debe. El complementario transicional está representado por un templo, por un lago donde confluyen los veneros del entorno, implica el fin de la cosecha, el lugar donde nos reunimos todos los que tenemos un mismo sentimiento puntual y debemos estar dispuestos a sacrificar porque ese conjunto se mantenga armónicamente. Así que ni corto ni largo debes encontrar
exhortación en lo elemental. El siguiente arquetipo que nos encontramos en el día de hoy es frente a la comunidad con los hombres en lo libre. Es el lugar donde cada uno va con lo que posee y sus capacidades y va a proveerse de lo que necesita por medio del intercambio. Mm, libremente, conservar la propia dignidad y las propias peculiaridades del contexto, pero también ser respetuoso en la misma medida con los extranjeros, con las personas del lugar a donde nos vamos a encontrar. Eso sí, sabiendo, el texto dice, anticipa que solo el noble es capaz de estructurar adecuadamente a dónde moverse y no dentro del contexto de las distintas tribus que plantea una comunidad abierta. Dentro de este contexto de la comunidad con los hombres en lo libre, donde vamos, como digo, al intercambio, la línea primera lleva al 33, la segunda al 1, la cuarta al 37 y la sexta al 49. Entramos por la puerta inicial al contexto de la comunidad y el oráculo nos dice: puedes sin compromiso tomar contacto con la comunidad que tienes delante de ti, pero guárdate, como indica el transicional, arquetipo de la retirada de lo vulgar, guárdate la prerrogativa de al primer atisbo de vulgaridad saberte retirar a los valores superiores, como indica el mencionado arquetipo. Retirada del noble en cuanto vea ascender lo vulgar. La segunda línea, dentro de este contexto mismo de la comunidad, sigue ilustrando al consultante de la siguiente manera. Aquí prevalecen las virtudes requeridas por lo creativo, la mayor elevación posible de eticidad, el proveer perseverantemente de justicia a cada momento en el que nos movemos y conforme a las demandas temporales. Y dentro de ese contexto, la segunda línea, pues le dice el texto, previene al consultante: oye, si te vas a dedicar a la política, no vayas solo a colocar a los tuyos, sea haga uso del nepotismo, y si en el ámbito de la comunidad en lo libre tampoco quieras meter a tu hermano, a tu primo, a tu cuñado y a tu tío. Una cuestión de eso sería humillante. De manera que antes analiza tu propósito en relación a los valores de los creativos que hace un momento acabo de enunciar así someramente. La cuarta línea en mutación, que ya es la primera del contexto externo del hexagrama, pues dice: no vayas a espiar desde lo alto de una muralla cuando las condiciones te favorecen, porque los otros están en detrimento, en decadencia, en fragilidad o en enfermedad. Para nada, esto ya tu propio interior te barruntará que esas no son maneras, pero por si acaso, desde luego, el complementario transicional así te lo vuelve a patentizar de manera diáfana, mostrándote el arquetipo del 37, que es el clan, los valores, las fraguas de principio que separan el caos de la civilización y que se basa en el principio del amor en primer lugar, una saludable jerarquía no improvisada ni arbitraria, como es la de la estructura: el padre, la madre, los niños son los niños y cada uno en un orden. El respeto de género y de singularidades, la, la capacidad de comunicarse abiertamente con verdad, fundamentalmente no mentir en las palabras, enmascarando lo que se cuece en el interior. De manera que espiar en lo alto de la muralla sería traicionar estos principios que separan a la barbarie de la civilización. La línea sexta, que también muta
que lleva el hexagrama 49, que es arquetipo del cambio, el cambio de la plumita de los pájaros hasta las estaciones a niveles de eras o de semanas y los cambios políticos, pues que no deben promoverse de manera arbitraria, sino cuando se dan las condiciones adecuadas de conjunción de sabiduría, elementos ejecutivos y confluyendo con el tiempo pertinente, es el complementario transicional. ¿Y qué es lo que nos dice la línea? La línea, que es la sexta, nos dice: al final no has logrado empatizar con el corazón nuclear de la comunidad. No debes. Persevera en tu interior sin perder los principios, y aunque estés orbitando como un satélite en una órbita lejana, pero no te vayas demasiado lejos, quédate en ese exilio perseverando en tus principios y esperando el cambio de ciclicidad, que en el mundo es lo propio. Un ciclo debe seguir otro. De manera consultante que ni corto ni largo en el pozo de lo comunal, exhortación y saciedad debes poder alcanzar. El siguiente arquetipo es el del poder, la posesión de lo grande. La línea quinta está partida, abierta, todas las demás que son ya le corresponden. El texto tradicional dice que la posesión de lo grande viene determinada por el cielo. Y en el ámbito de lo humano corresponden las líneas yang a esta quinta línea, porque ocupando la gobernación es modestamente abierta. Tienen la capacidad de ver con claridad en una posición elevada y tienen la capacidad de resolver corresponsablemente dentro de ese contexto. Gran posesión, gran responsabilidad. Dentro de este contexto, la línea primera lleva el 50, la cuarta lleva el 26, la quinta lo hace al 1 y la sexta nos lleva al 34. La primera línea de la posesión de lo grande, pues el texto le dice al consultante: en principio no se te haya falta allí donde estás y con lo que estás, pero como estás en una fase inicial, mira la estructura, estás en el primer eslabón del hexagrama, todavía te queda mucho para llegar al centro, de manera que no te conformes con la apreciación inmediata, elemental de aquello que ves, sino penétralo con los elementos culturales de tu entorno, de tu civilización, y transfórmalo como indica el complementario transicional, que es arquetipo sacrificial, el caldero, en el que las antiguas civilizaciones ofrecían lo mejor de los frutos y las cosechas a las divinidades. De manera que esto, en el ámbito de tu cultura urbanita, pongamos por caso, pues que transforme lo crudo por medio de elementos culturales de elevación en algo digno de la superestructura cultural en la que debe estar inmersa una gran posesión. La línea cuarta, que muta y lleva el 26, es ya la primera del trigrama externo, el trigrama superior, y le dice al consultante: sin embargo, deberás saber separar qué te corresponde a ti legítimamente, diferenciándolo de lo que le corresponde a tu vecino. Porque puede darse el caso de que tu padre, de que tu hermano, pongámonos en esta situación para ilustrar la ambigüedad y la confusión que tiene ahí el consultante, al menos potencialmente, para que la clarifique. De hecho, el complementario transicional es el 26, que lo que implica es la facultad, es decir, la universidad de la vida, donde están todos los elementos de sabiduría para que se ilustre el neófito de aquello en lo que no está claro. Allí está la sabiduría, la geografía, los elementos técnicos y los legales, por ejemplo, aquí. Vuelvo a decir, el consultante tiene dificultad
en discernir, ha vivido con alguien, lo conozco desde niño, ahora es rico, pues yo podría tener esa misma posesión, o llevo trabajando con él 25 años, y mira él cómo es de rico y yo no lo soy, o mi hermano es muy rico y yo no lo soy. No lo eres, no lo eres en ninguno de los casos. Diferencia lo tuyo legítimamente de lo de la vecindad. Esto para la cuarta línea. La quinta línea, que también muta, y dentro de este contexto de posesión de lo grande, hay otra cuestión que para nada debe obviarse. El texto tradicional le dice: en la línea de la gobernación de la gran posesión no basta la mera afabilidad. Eso está muy bien, pero como adorno secundario, incluso para terminar bien, si la base está fundamentada en principios éticos, tales como requiere lo creativo. La mayor elevación ética posible, la posición en la que está, el proveer perseverantemente con justicia y el estar abierto a los distintos tiempos, conservando la mayor eticidad y la provisión necesaria de armonía y justicia. La línea sexta, finalmente, culmen de este bonito hexagrama, pero que tiene naturalmente su requerimiento por la corresponsabilidad que implica una gran posesión, pues le dice: si honras sabiduría y bondad sobre un gran poder, vas a poder descansar, como indica el complementario transicional, que es el arquetipo del poder de lo grande, ese grama número 34, cuya característica fundamental es no pisar camino que no se corresponde con el orden. El contexto terminal le dice al consultante: ni corto ni largo entre lo comunal debes hallar exhortación y saciedad. El siguiente arquetipo es el hexagrama número 16, el entusiasmo. Su radical, su nervio central, es la capacidad de afinar el oído, como el espíritu de la música, para no amarrar con un canto que no procede allí donde uno quiere hacer prevalecer su criterio, o tiene interés de integrarse o de hacer marchar. Afina el oído para captar la vibración, el rumor, el canto, el ritmo. Y cuando te hayas hecho con él y empáticamente lo sientas vibrar en tu interior, entonces podrás sumarte al cante o al baile, incluso marcar tú mismo unos pasos para que otros te sigan. Dentro de este contexto, muta la línea segunda al 40, la tercera al 62, la cuarta al 2 y la quinta al 45. La segunda línea, dentro del contexto del entusiasmo, le dice al consultante: descansa sobre una roca, sobre tu centralidad. Por vanas ofertas, por ofrecimiento de frulería, no vayas a dudar. El texto tradicional dice que el noble no pase ni siquiera un día dudando, sino que conforme a la roca sobre la que descansa y el arquetipo que tiene delante, que es el 40, libera, libera con generosidad de esas tentaciones, deja el peligro detrás, como indica el arquetipo, Can, dejando Can abajo, perdón, la liberación, dejando Can abajo y el pie del primogénito, que debe ser tú, salta sobre esto y mantente en tu roca sin dejarte tentar. La tercera línea es otro consejo pertinente, muy pertinente, sobra que yo lo subraye. El oráculo siempre es directo y pertinente. Le dice al consultante: ni esperes de arriba lo que no ha de llegar, ni tengas un excesivo vacilar. El complementario transicional, que es el hexagrama 62, arquetipo de lo inmediato, concreto y pequeño,
he cogido la síntesis. 62 es la preponderancia de lo pequeño y representa un pájaro en vuelo que está pendiente de dar de comer a sus polluelos y desde luego no se aleja del ecosistema productivo en la alimentación. Caería en manos de la rapaz. Aquí es conjugándolo con el dictamen de la línea, ni no vayas a esperar indefinidamente y tampoco estés vacilando aquí, sino atento a atrapar el momento con precisión y circunspección de aquello que precisas en tu entorno, sin ambiciones arribistas. La cuarta línea, que también muta, y es ya la primera del trigrama superior externo, y además es la línea yang dentro del contexto del entusiasmo, pues dice, allá en esta proyección, habiendo asumido lo anterior, los compañeros de viaje, los socios, te van a arropar como arropa una hebilla al pelo en un manojo, en un coco adecuado. Eso sí, como indica el complementario transicional, para llevar la labor con abnegación hasta su cumplimentación, pero como hace la Tierra, no se adelanta. Si se adelanta aquello previsto previamente por lo creativo, es extravío, y si se extravía, mal asunto. Finalmente, tenemos también que muta la línea quinta dentro de este contexto, y aquí pues el texto le dice, consultante, vas a tener que ser perseverante en las reparaciones una y otra vez, aunque tú dirías, uy, yo ya tiro este cacharro viejo y me compro uno nuevo, y sin embargo es cuestión de reparaciones. ¿Por qué? Pues por mantener el equilibrio de la congregación a la que uno pertenece, que es lo que está indicando el complementario 45, la reunión, y donde tiene prioridad la estabilidad del conjunto sobre los deseos del sujeto, del consultante. Así que en lo comunal, ni corto ni largo, parafaciando, exhortar. El siguiente arquetipo es el de la conformación, el sagrama número 17, el seguimiento. Está en armonía con el Tao del consultante y el objeto de su consulta. Vamos a ver, salir a conformarse, tomando la iniciativa los yang. Ahora conformarse con el tiempo y luego esto dará a la tarde, dará sus resultados y el noble se podrá retirar con su paridad, disfrutar de lo hecho. Dentro de este contexto, las líneas que mutan, que tienen obviamente prioridad sobre el contexto general, puesto que han salido líneas mutantes, pues la primera lleva al 45, la segunda al 58, la tercera al 49 y la cuarta lleva al hexagrama número 3. La primera línea. Estamos en el contexto del seguimiento y de la conformación. Pues, oye, consultante, a salir de lo habitual, del área de confort, como ahora se suele decir, para aportar a lo comunal, que es el complementario transicional, el rama 45. La cosecha final requiere de tu sacrificio, de que salga de ese área de confort y te abras hacia las nuevas condiciones que demanda el tiempo. La segunda línea sobre la anterior dice, además, debes dejar de la puerilidad, déjala atrás, los amigos del parvulario, olvídate de aquellos juguetitos y sigue al adulto, no los hábitos que tienes con los coleguitas párvulos, sino ve a regenerar la actitud de adulto entre tus pares, los pares capaces, los selectos, no los vecinitos, no quien te encuentra por la calle, no el coleguita de trabajo, no, los pares con quienes hay mostradas capacidades de recíproca regeneración. Hexagrama número 58. La tercera línea, que también muta,
dices, ciertamente vas a pagar un peaje, vas a sentir la nostalgia de aquello que has dejado atrás, las golosinas, los recreos jocosos, todo aquello vas a tener que pagarlo con peaje. Pero ¿en función de qué? En función de que tienes delante un arquetipo, que es el del cambio, que va a renovar pertinentemente el momento de tu necesidad de adecuación al Tao, esa grama número 49, arquetipo del cambio, de las estaciones, la brecha de los animales, los cambios de gobierno cuando aquellos se han corrompido o ha llegado la época de la renovación electoral, en fin. La cuarta línea que lleva al 3, le dice al consultante, en el seguimiento no es cuestión de que vaya vendiéndole a los compañeros de la izquierda una idea pertinente para ellos, los de la derecha para lo suyo, y tú te estás creando una confusión absolutamente innecesaria. ¿Qué debe ser? ¿Cuál es el objeto de tu seguimiento? Bien, pues en relación a eso, busca ayudantes capaces, como la madre y la criatura que va a venir al mundo precisa de la matrona o del hospital para que el parto se lleve felizmente a término. Ayudantes capaces. Así que ni corto ni largo en lo elemental, por exhortación en lo comunal. El siguiente arquetipo es el de las bellas formas, que en el ámbito de la naturaleza no enmascara. Es decir, el cielo es bello porque su conformación es extraordinariamente elevada en todos los sentidos. Pero es que la de la tierra no lo es en menor medida. Los paisajes nos engañan, ya sean marítimos, terrestres, de llanura o de montaña. En cambio, representando también en el ámbito del ser humano al espíritu del arte, adolece de la ambigüedad torticera de quien quiere camuflar lo que no es bueno, pintándolo hacia afuera de ese tenor. Por tanto, dentro de este contexto, a menos que se esté potentemente sedimentado en razones suficientes, el adorno el sagrama por sí mismo, pues no debe emprenderse grandes cosas porque pueden enmascarar espejismo. Dentro de este contexto, las líneas van a marcar las prioridades del consultante en relación a lo suyo. Y las líneas son la primera que lleva el 52, la segunda que lo hace el 26, la quinta al 37 y la sexta al 36. Primera línea de la bella forma. El texto tradicional le dice como al artesano inicial que la pericia está en que pruebe con sus manos. Le dice, no debes tomar ni auto ni atajo. Objetiva el momento en el que estás, no vayas más allá. Y esto es el arquetipo transicional 52, que en el aquietamiento, representado por montañas que descansan una sobre otra y que implican un gozne entre un estado anterior y uno posterior, pero que requiere estar en el momento presente sin apego al ego. De hecho, el texto tradicional dice que se confiere gracia a los pies andando descalzo. Bien, ni auto ni atajo en el momento presente. La segunda línea que lleva al 26, matiz sobre lo anterior, le dice al consultante, ciertamente te puedes adornar la barba cortándola de esta manera, corta, larga, recortada de una manera, el bigote y tal, pero eso no le va a añadir nada a tu magín, no le va a añadir nada, sustancia a tu médula ética o material. Vete, mejor, toma ejemplo en el transicional, que es la gran universidad de la vida. Allí están todos los textos profanos y sagrados para cómo las criaturas reciclan sus impulsos banales
para facultarse a sí mismo debidamente y poder ser aceptos y útiles dentro de la civilización a la que vive. El transicional es el 26, la fuerza transformadora de lo grande. La línea quinta dentro de este contexto ya sorprende al consultante con una madeja de seda en la mano dentro de los bellos jardines y colinas de su alto contexto de civilización. Su madeja es pobre, pero su porte y su manera interna es sincera y adecuada, maleable respecto del entorno que pisa. La naturaleza de la seda es noble y aunque sea sencillo la madejita que lleva, implica también nobleza y capacidad de maleabilidad, ser maleable respecto del entorno. Y el entorno en el que debe saber plegarse con su fondo de sinceridad y su modestia, pese a la altura en la que está representado por el arquetipo fragua entre la barbarie y la civilización. Allí donde se forjan los principios del clan familiar, en base al amor, en base a una jerarquía saludable, en base al respeto de género y de individualidades, la lealtad entre los mismos y basar las palabras en la verdad. La línea sexta, que también muta dentro de este contexto de la belleza, nos dice, aquí es como la obra de los grandes maestros que finalmente acabamos diciendo, ay, no, eso parece que resuena dentro de mí como si yo lo hubiera podido escribir. Qué manera de conjugar la sencillez, los claroscuros, sin hacer brillar excesivamente, sin hacer brillar en medio de la oscuridad en la que anonimado se debe pasar. Es la importante conjugar la gracia con la sencillez en este último eslabón de la belleza. De manera que ni corto ni largo en equilibrar con lo elemental en lo comunal. Con el siguiente arquetipo nos encontramos que es el de la desintegración, ese grama número 23. Tiene una única línea ya en el texto, dice, emprendimientos traen desventura. Bien, ¿qué podemos hacer? Por lo indicado, si tenemos una estructura que ya no da más, antes de querer construir más, ser generoso, fomentando la base que nos sostiene. Dentro de este contexto, la línea segunda lleva el hexagrama 4, la tercera al 52, la quinta al 20 y la sexta al 2. Línea segunda del derrocamiento. Lo trascendente, el ojo que ve y que expresa por medio del oráculo, le dice al consultante y su consulta, no tienes en el medio quien te pueda ayudar. Ni izquierda, ni derecha, ni detrás, ni delante. No pretendas aferrarte santurronamente a tu propio criterio. Debes, como muestra el complementario transicional, cuya estructura es el programa número 4, la necedad juvenil, cuya estructura implica una montaña bien establecida, un contexto estructurado. Tú y tu proyecto soy el arroyo serrano. Hay que adecuarse naturalmente a la estructura dada, ver por dónde, con docilidad, por dónde te permite fluir para poder seguir paulatinamente abriendo tu cauce. Y esto es exactamente lo que debe hacer, adecuarte al entorno circunstancial. La tercera línea, que lleva el hexagrama 52, le dice al consultante dentro de este contexto,
en función de un mayor vínculo, de un elevado vínculo que tienes con una elevada autoridad espiritual, puedes ahora mismo desligarte del contexto de vulgaridad en el que estás y quedarte en el aquí y ahora, presente, significando un corne entre el ayer y el mañana, objetivando y desapegándote del ego. La línea quinta, que lleva el hexagrama número 20, ya es línea central del trigrama superior, está muy próxima a la única línea yang que hay en el contexto, que vamos a poner como imagen del sol, y en esta sería la luna, de manera que conjugando con el texto que dice ya en mayor elevación, puesto que has asumido los dictámenes anteriores, pues ya estás muy cerca de la iluminación, y como la luna llena ilumina de noche un olivar y puedes andar sin caerte en una acequia, pues así por medio de forma indirecta por la dama de palacio, dice el texto, te llegan favores para que oficies, para que puedas ver como un mediador entre el cielo y la tierra, que ha cumplido las abluciones, pero ahora está en el momento del sacrificio, para no desdecir del cielo y no confundir al pueblo que te mira como la alta torre que tiene como transicional el 20, la contemplación, la mira, una torre alta. La línea sexta es línea yang, y el texto tradicional dice: si tu comportamiento ha sido vulgar, inevitablemente te vas a hundir con la partitura de la línea, con la partida, con la ruptura de la línea. En cambio, si tu comportamiento ha sido noble, estos elementos, la línea ya te va a sostener, y la tierra, que da como complementario transicional, va a coger la semilla del fruto no comido y la va a hacer fructificar abnegadamente. Tú verás. De manera consultante, que ni corto ni largo del pozo comunal lo podrás regar. Con el siguiente arquetipo nos encontramos con el tocón raigal, hexagrama número 24, la base del carácter, una única línea ya. Estamos como en convalecencia, no es propicio ir a parte alguna, mantener en el lugar. Allí vienen amigos con los que podemos, amigos pares, con los que podemos conversar y ver la situación actual, e incluso hablar sobre el futuro, pero reponiéndonos. Dentro de este contexto, la línea primera lleva el hexagrama 2, la segunda al 19, la tercera al 36 y la quinta al 3. Primera línea, estamos en la posición yang, pero ya la inquietud nos ha hecho dar un paso. El texto dice: vuelve pronto, no te va a costar mucho trabajo, porque no has hecho más que el intento de bajar del escalón. De manera que vuelve sobre tu base y mantente ahí receptivamente, como indica el complementario transicional, cuyo texto prismático para ti es lo receptivo. Si va en seguimiento, haya conducción. Si se adelanta como pretendía, es extravío. La segunda línea sobre la anterior, eh, esta es mi versión personal, pero que puede venir al caso, porque implica también la capacidad de extender el oído al entorno de amigos creíbles, y si prestas atención, ellos mismos también te van a decir: retorna efectivamente a la posición. ¿Para qué? Para que hagas uso del transicional, que es
el acercamiento de lo superior a lo inferior, no una mezcla confusa, sino un acercamiento de lo superior a lo inferior para poder analizar con proximidad aquello de que te quieres ocupar, pero también con capacidad de previsión. No vayas a arrojarte negligentemente por un impulso inadecuado y al final, antes del final, te sobrevenga la desventura, como augura el 19 para el infortunado y negligente que se aventura sin previsión. La línea tercera, dentro de este contexto que dice vuelve, quédate compareciendo, pues dice, no vayas a pendular de aquí para allá. Es decir, estás en lo bueno y tienes tentación, te alejas, te metes en lo malo, cuando te das cuenta vuelve. En este vaivén pendular hay un riesgo y el riesgo está seguramente enraizado en tu pretensión vanidosa de hacerte brillar, cuando lo que prevalece en el entorno, como indica el transicional, es el oscurecimiento de la luz, que en términos humanos lo que significa es que la villanía vulgar está imperando. Y ahí, si el noble quisiera hacer brillar sus luces, sería arrollado por esas multitudes brutales. La quinta línea sobre las anteriores, y siendo central del trigrama superior, pues dice, ya habiendo asumido los dictámenes, obviamente, pues dice, ya con sabiduría, ya es la propia sabiduría, por lo acumulado, por la experiencia, quien dice, pues sí, que lo propio aquí es que inicie el retorno y lo que debo hacer es buscar quien me pueda alumbrar, como indica el transicional, que siendo la mamá abultada, para dar a luz busca ayudantes capaces para que el alumbramiento sea feliz. Lejos del pueblo no debes marchar, pues ni corto ni largo de lo elemental te podrás sustentar. El siguiente arquetipo es el 41, desagrama de la merma. El texto habla de mermar los deseos, los caprichos y las pasiones. ¿Para qué? Para tener un mejor gobierno de sí mismo, no es para castigar, es para, quitándonos todo lo superfluo, podamos clarificar la mente y el espíritu para tener una mejor gobernación de nosotros mismos y de aquello de lo que nos ocupemos. Dentro de este contexto mutan la línea primera, que lleva el hexagrama 4, la tercera, que lleva el 26, la quinta, que lo hace al 61, y la sexta, que lleva el 19. Primera línea dentro de este contexto de sacrificar. Le dice al consultante en este primer eslabón de la merma, si es que ya has satisfecho tus necesidades y obligaciones de necesidad, entonces sí que puedes ir en ese caso a ayudar a excavar un pozo, un cauce, perdón, en un ámbito también de superioridad, obviamente no de vulgaridad. El contexto transicional lo supone el hexagrama 4, la ignorancia juvenil, que representa efectivamente una estructura dada a la que hay que adecuar el discurrir del arroyo que empieza o que habrá de nacer, con docilidad, poco a poco, asumiendo lo que le va imponiendo la estructura, así hasta abrir ese cauce. Pero todo ello sí cumpliendo con las propias obligaciones sin salir fuera si no se han terminado. La tercera línea le dice al consultante, te vas a quedar solo por una u otra causa que ya verás en tu propio día y vas a tener que buscar nuevas asociaciones. Perdón, para seguir adelante con lo que pretendes.
propio será que tomes nota dentro del contexto de la civilización al que pertenece y está representado por el arquetipo transicional, esa grama número 26, es la gran biblioteca, por así decir, de la humanidad, donde podrás ilustrarte qué se hace en estos casos. Pues eso es lo que vas a tener que hacer, porque o bien te quedas solo o bien vas a tener que incorporar a alguien en tu proyecto. La línea quinta, dentro del contexto de la merma que estamos, efectivamente, pues dice, ya es línea central del trigrama superior, ya se refleja grandemente ese grama siguiente, que es el del aumento. Aquí hay una verdad importante dentro del consultante porque ha mermado los defectos y los caprichos y tiene la capacidad de darle cabida a aquello que debe analizar sin prejuicio, lo hace con serenidad, lo hace con profunda reflexión, de manera que lo que sale luego de su boca para afuera pues es capaz de transformar a los menos propensos a escuchar. La sexta línea dentro de este progreso de evolución interno, aunque sea por medio de sacrificios y de sublimaciones, pues ha convertido a esta criatura como en un rey Midas, que allí donde tiene capacidad de participar ayuda, aunque ya no es dueño de sí mismo, pero sí que tiene la magnanimidad de condescender y de analizar, como indica el complementario transicional, el acercamiento de lo superior a lo inferior para analizar con proximidad y enjundia aquello de que se trate y también de capacidad de preverlo en su desenvolvimiento necesario para evitar las decadencias. Así que ni corto ni largo en lo elemental, con perseverancia podrá sustentar. El siguiente arquetipo es el 42. G, el aumento, la capacidad de aumentar el propio carácter, deslastrándose de vulgaridad, lo que lo hace subir como un globo, pero en principio ético. Deslastra y sube, aumentando el carácter, y lo cual es también una exhortación para el entorno, para poder emprender en virtud de tal ejemplo. Este Sagrama 42 dice textualmente: el noble donde ve el bien lo hace suyo y si tiene defectos se deshace de ellos. Dentro de este contexto, la línea primera lleva al 20, la segunda al 61, la tercera al 37 y la sexta al 3. La primera línea del 42, bendiciones, bendiciones le llegan al consultante, ciertamente, pero las bendiciones nunca tienen un único y egoico depositario. Ciertamente recaen sobre alguien que tiene unas ciertas virtudes, pero virtudes que es para su desarrollo dentro del mundo humano en que le ha tocado vivir. De manera que el complementario transicional, aunque obviamente todo esto con la debida cautela y circunspección, no es para despilfarro ni para arbitrariedad. El texto del complementario es el 20, que te sitúa como un rey o como un mediador espiritual que está pendiente de las leyes divinas para dirigir la orquesta adecuadamente y no haga un movimiento de la batuta que los confunda. Se ha cumplido la evolución, pero todavía no el sacrificio, de manera que debe estar totalmente centrado en no desvirtuar lo de arriba para engañar o equivocar a los de abajo. La línea segunda abunda, porque siguen cayendo las bendiciones, como caparazones de tortuga, bendiciones celestes, que nada va a poder impedir según el texto tradicional. Actitud que debe tener el consultante, pues la que muestra el arquetipo 61, serenamente se abre
permite el análisis y la introyección sin prejuicio de aquello que le llega, lo analiza con razón profunda hasta asimilarlo metabólicamente como propio y una vez así, pues lo expresa con absoluta sinceridad y capacidad transformadora también en el hecho. La línea tercera, que también muta y lleva el 37, arquetipo del clan, pues le dice al consultante: estás en un tiempo tan bondadoso, tan benigno, tan cargado de bendiciones, que lo que en otros sería nefasto, para ti ha de redundar en beneficio de tu propio clan, como indica el complementario transicional. Desagrama número 37. Arquetipo diferenciador entre la barbarie y la civilización, donde se fraguan los valores de la humanidad en cada uno de los individuos componentes. La línea sexta, dentro de este contexto, pues es un serio toque de advertencia para el consultante que me permito subrayar. Estás en un contexto de aumento, que vienen bendiciones del cielo y tú no sirves para aumento de nadie. Quizás venga alguien de atrás y te golpee. Para evitar esta situación propia de enquistamiento egoico y de que además por ello te tengan que pegar, busca un ayudante capaz, busca a la madre cuando va a parir, para que no venga, para que el fruto de sus entrañas venga a la luz y no al mal. Así que ni corto ni largo de lo elemental en el entorno del pozo podrás exhortar. El siguiente arquetipo a considerar es el 54. Yo lo llamo el hexagrama arquetipo de la subordinación. Tradicionalmente se lo denomina la desposanda y representa a la concubina, que entra en la casa de un señor que ya tiene primera esposa y que por tanto debe subordinarse. En términos prácticos, para el consultante actual, pues debemos decir que hay un reconocimiento de los valores de los impulsos del corazón, pero el texto dice: por los meros impulsos del corazón o la visceralidad biológica no debe emprenderse, eso sería desventurado. El texto de este hexagrama dice que el noble, por la eternidad del fin, reconoce lo perecedero y por tanto lo subordina al deber circunstancial del entorno en el que vive. Dentro de este contexto, muta la línea primera, que lleva el hexagrama 40, la tercera, que lleva el 34, la cuarta, que lleva el 19, y la quinta, que lo hace al 58. La primera línea, dentro del contexto de subordinación del que hablamos, pues le dice al consultante, perdón, cierto que lo que acabas de obtener o lo que vas a obtener sigue adelante en la fase inicial de este proyecto es un puesto de subordinación, pero de alguna manera con ese puesto de subordinación en principio va a subvenir al menos la necesidad más perentoria, de manera que sé generoso en tu capacidad de liberación y sométete al orden de lo que seguidamente sométete al orden del día, de lo que demande las necesidades cotidianas. La tercera línea le dice al consultante, dentro de este contexto de subordinación, dice: lo que no es de ley poder poseer o deber poseer, por poder no se debiera poseer. Ciertamente lo podrías hacer. El texto habla de si te quieres entregar como concubina, allá tú, no es muy digno,
pero es soportable dentro del contexto de la humanidad. Pero el complementario transicional de esta línea dice que un gran poder, antes que avanzar de cualquier modo y arrollar, lo primero que se preocupa es de perseverar en la rectitud sin pisar camino que no se corresponde con el orden. La cuarta línea sobre la anterior, ya primera del trigrama superior, abunda en este sentido, en el sentido positivo, quiero decir, y le dice al consultante, no vaya a casarte con lo primero que encuentra, ella es casta y no se promete, acércate a analizar con proximidad, pero también con larga previsión para evitar que a medio camino te venga la desventura. Esa grama 19. Capacidad de análisis lo inmediato, pero también con previsión. La línea quinta, línea central del trigrama superior, le dice al consultante en el mismo tenor, debes tomar la iniciativa y saber condescender con oportunidad para más tarde poder regenerar entre pares iguales, como indica el complementario transicional, que es el 58, arquetipo de pares con capacidad de regenerar entre sí. Así que consultante, ni corto ni largo, la necesidad entre los elementos de lo comunal, sin duda podrás saciar. El siguiente arquetipo es el de la plenitud, esa grama número 55. Plenitud tanto de oscuridad como de claridad. Realmente lo que significa esta plenitud viene indicado por los arquetipos que lo conforman. En el interior, cuando las cosas se han juzgado adecuadamente, porque es aplicación de la ley, cuando se ha debatido con justicia cuál es la ley que aplicar, pues ponerla en inmediato en la práctica. Pues bien, el 55, sin tristeza. La primera línea lleva al 62, la segunda al 34, la cuarta al 36 y la quinta lo hace al 49. Primera línea de la plenitud. Le dice el consultante, más allá de lo convencional, es necesario que se establezca un plazo determinado, previamente determinado, ciertamente por encima de las convenciones, pero también ciertamente con una determinación de tiempo, para tratar que, pues para tratar, como indica el transicional, esa grama 62, la preponderancia de lo pequeño, un pájaro que está al cargo de la alimentación de su nidada y que no se desvía de lo inmediato, pequeño y concreto, que es exactamente lo que debe tratar el consultante en un periodo de tiempo por encima de convenciones para conjugar sabiduría y energía. La segunda línea en mutación, después de este periodo de tiempo asumido y practicado, pues después no volver a pasar tratando de incordiar y de poner en duda y suscitar odio, sino de preservar, de conservarte sin pisar camino que no se corresponda con el orden, en el gran poder de la verdad. La cuarta línea, que también muta y lleva el hexagrama 36, ya siendo primera del trigrama externo, dice, de algún modo, aun en medio de la oscuridad, vas a poder encontrarte con tu congenial. ¿Para qué? Pues para tener un alivio circunstancial, aunque ello haya de pasar de manera tangencial y sin hacer brillar la luz en medio de la oscuridad reinante, como indica el transicional,
el ocultamiento de la luz. La quinta línea, que también muta y es ya, sin embargo, en función de la sumisión de los dictámenes anteriores, pues de gobernación, abierto a la gobernabilidad, en su posición de gobernabilidad. El texto tradicional le dice que van a llegar líneas secretas para ayudarle a proveer los elementos del cambio, como indica el complementario transicional, arquetipo del cambio, que como sabéis abarca desde las estaciones hasta los cambios estatales, pues que en tu propio día vas a poder renovar estas condiciones dentro de los elementos de justicia, de aplicación de justicia que implica el hexagrama en su completitud. De manera que ni corto ni largo podrá saciar la necesidad elemental en lo comunal. El siguiente arquetipo nos encontramos extranjeros, caminando, sin arrastrar fuero, adecuación al contexto, sin ambiciones personales excesivas. Es importante lo que vamos a aprender durante este tránsito, pero fundamentalmente la actitud es de respeto y de cortesía y de no valernos folclóricamente de vaciedades. Muta la línea segunda que lleva al 50, la cuarta que lo hace al 52, la quinta al 33 y la sexta al 62. La segunda línea del andariego. Descubrimos al caminante, una persona honesta que va modestamente, de manera cortés, que lleva su bártulo, lo necesario, y que honra a quien adquiere además un ayudante capaz. Al que honra, lejos de quedarse en los aspectos externos y folclóricos de lo exótico que pueda apreciar en una primera y vulgar visión, por medio de su capacidad de transformación cultural, como indica el complementario transicional, elevando los valores a la superestructura cultural, pues eleva a dignidad la relación dentro de este contexto y a su ayudante. La cuarta línea, primera del trigrama externo, le dice al consultante. Ciertamente los emolumentos, los agasajos, no van a ser como sería, permítame la expresión, en tu pueblo que todo el mundo conoce, tú eres de tal familia, todo el mundo se ocupa de tirarte flores. Aquí se te nota que no sonríes de una manera impostada, que tu corazón no está contento, pero no ignores que eres extranjero en el contexto. Debes pararte en este contexto puntual, que debes saber imponerte, que es un borne entre un pasado y un futuro. Debes estar en el aquí y ahora, con desapego de tus propios apegos egoicos. La línea complementario transicional es el 52, arquetipo del aquietamiento, del estar en el aquí y ahora. La línea quinta, que muta al 33, y que es ya la línea central del hexagrama, dice lo que tienes que hacer es prestar con diligencia el mejor trabajo que puedas tú servir a esta comunidad, sabiendo alejarte de tus propias vulgaridades, así como de las que puedas puntualmente ver en el entorno, que es lo que indica el transicional, hexagrama número 33, arquetipo de la retirada del noble ante el ascenso del vulgar. La sexta línea tiene una seria advertencia para el consultante. Es la última y está en un contexto de extranjería, pero el embriagado ríe y bebe jactanciosamente, olvidándose de la compostura en el lugar en el que está, y el texto le dice: así vas a perder, echas a perder y quemas el albergue.
¿Por qué? Porque has perdido la compostura y la manera de estar en lo inmediato, pequeño y concreto, que sin ambiciones excesivas debes saber concretar. El complementario transicional es el hexagrama número 62, la preponderancia de lo pequeño. El pájaro se ocupa exclusivamente de proveer el alimento imprescindible para su prole. Así que ni corto ni largo te habrás de bastar en torno al pozo que llegaste a alcanzar. El siguiente hexagrama, último eslabón de nuestra clase de hoy, pues lo representa el 64, antes de la consumación. Estamos a punto. El legendario personaje literario de este hexagrama es el zorro, que está viendo en la otra ribera un gallinero repleto de polluelos y sin embargo hay de por medio que considerar un río helado y no se precipita, sino que su astucia y cautela proverbial le hacen andarse con mucho paso, ocultando cada uno de los pasos. Esta es la tesitura en la que se encuentra el consultante con su consulta. Prevaleciendo, sin embargo, las líneas mutantes que ahora vamos a tratar de enunciar, que son la tercera que lleva al 50, la cuarta que lleva al 4, la quinta que lleva al 6 y la sexta que lleva al 40. La tercera línea del 64, antes de la consumación, le dice al consultante: no vas a atravesar en base a los elementos que tú crees que puedes hacer, para nada. Esto los tiene demasiado crudo y en función de un más profundo sentido de la superestructura cultural, como indica el transicional, el caldero, donde se ofrenda lo mejor a las divinidades, tú debes saber transformar los elementos crudos que lleva en algo digno de la superestructura cultural que te espera si eres capaz de transformar en la otra ribera del río Helado. Por pronto, aprende a transformar. La cuarta línea, ya primera, que muta y lleva el hexagrama número 4, y es ya primera de trigrama superior, habiendo supuestamente o debidamente el consultante transformado por los crudos elementos con los que pretendía arrojarse a estos nuevos de gran civilidad, pues adelante, abriendo, conservando los propios principios, castigando las tierras diabólicas para abrir, como indica el complementario transicional, en torno a una estructura bien establecida, magistral, y en torno a ella ir proveyendo con docilidad los elementos del cauce, siempre con defensa de los principios en los que debe basarse. En la quinta línea, que es de gobernación, dice aquí la verdad del noble es increíblemente preclara, hasta el punto de que sabe evitar el conflicto que tiene alumbrando como transicional. No lo profundiza, sabe eludirlo. Y finalmente la línea sexta, que lleva 40 como transicional, y dice: sí, de este modo la victoria en libertad podrás celebrar. Eso sí, si evitas mojar la cabeza o perderla con una copa de más. Bien, una copa más de la que la cabeza sea capaz de sostener. En cultura, no. En la debida forma, no. Complementario, el 40. Y producir la liberación con generosidad y ocuparse de lo que demande la cotidianidad. Así que consultante, ni corto ni largo en lo elemental, las necesidades se podrán solventar. Y con este estudio pues terminamos la clase de hoy.
Gracias por vuestra atención.